que perduran de hoy. Estaremos con un entrevistado que nos irá comentando su actividad en los medios de comunicación, principalmente en el ámbito del cine, pero también aquello que tiene que ver con la comunicación corporativa, la comunicación cultural. Decir que el entrevistado nació en la ciudad de La Paz, pero luego de La Paz, a los 8 años, se vino a la ciudad de Cochabamba. De modo que yo diría que es un paseño cochalo, que ha permanecido su radicatoria en Cochabamba y aquí es donde ha establecido su actividad de trabajo, que ya digo, vinculado al cine, vinculado a la cultura, vinculado también a los medios de comunicación social. Nuestro entrevistado es José Homero Rodas Romero, más conocido en el ámbito nuestro, en el ámbito jochalo, como Homero Rodas. Homero, quiero darte la cordial bienvenida en este programa denominado Memorias que Perduran, programa que permitirá recoger tu semblanza de vida. Bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y un privilegio poder estar aquí contigo. Nos estamos encontrando de varios años, pero realmente es un gusto poder estar aquí para poder hablar en este programa Memorias que Perduran y me siento muy honrado y privilegiado de que me hayan podido invitar para que podamos hablar de algo que nos fascina, de lo que nos gusta, lo que es el arte, la cultura, los medios de comunicación y el cine, que digamos es una de las grandes pasiones que tengo. Homero había dicho en la breve presentación que habías nacido en La Paz, pero que luego te viniste a Cochabamba. ¿Cómo fue ese cambio? Sí, bueno, yo nací en La Paz, soy de San Pedro, vivía en la calle Nicolás Acosta, o sea que bien paseño de San Pedro, pero por cuestiones del destino, mis padres decidieron venirse a Cochabamba para poder trabajar aquí. Él puso un colegio y un instituto aquí en Cochabamba, que era un instituto bastante conocido en sus épocas, que era el Instituto Comercial Técnico. Entonces era de mi padre el colegio y el instituto. Entonces por eso nos vinimos y después, bueno, se vinieron mis abuelos, entonces ya todos nos vinimos a vivir aquí a Cochabamba. Y de esa manera, bueno, ya nos quedamos definitivamente aquí y ya solo de visita para ir a La Paz o para visitar a algunos parientes, ¿no? Bueno, casi toda nuestra familia, gran parte de nuestra familia sigue todavía viviendo en La Paz. Ajá. Homero, ¿y cómo era Cochabamba en aquel tiempo? Bueno, cuando yo llegué hace muchísimos años atrás, no vamos a decir cuántos. No vamos a decir cuántos, pero era una campiña muy hermosa, era muy linda. O sea, yo recuerdo que cuando tenía que ir a visitar, por ejemplo, a la casa de mis abuelos, la movilidad solamente llegaba hasta la Libertador, Bolívar y América. Y de ahí todo lo que era la América Oeste, era pura tierra. Y habían puros sembradíos y, bueno, unos árboles. Y de ahí de la América a 2 cuadras vivían mis abuelos. Entonces llegábamos hasta ahí para lo que era ir a visitarlos, porque solo hasta ahí llegaba la movilidad inicialmente. Y teníamos que entrar esas 2 cuadras a pie, pero era todo pura tierra, ¿no? O sea, pero era llena de sembradíos y era súper hermoso, o sea, Placíbete era todo verde, o sea, totalmente diferente de lo que es ahora. Y ha sido unos recuerdos muy bonitos, una infancia muy bonita, porque íbamos a veces al río Rocha, y el agua era transparente, o sea, la gente iba y se bañaba ahí. Lamentablemente me tocó ver en 2 oportunidades
cosas que ya que solo quedan para el recuerdo, que cuando estábamos ahí a las orillas del río, entonces a veces escuchábamos a la gente gritar, viene Mazamorra, entonces las señoras que estaban lavando salían de ahí y veíamos cómo venía la mazamorra y se llevaba todo, ¿no? O sea, él llevaba todo, veíamos que animales que había arrastrado desde más atrás y era una cosa bastante impresionante, cosa que ya no se ve ahora porque ya el río ya casi no tiene agua, la gente ya no va y bueno, realmente está muy contaminado y los cambios que han sucedido aquí en Cochabamba, que bueno, fruto del progreso, ¿no? Pero bueno, más bien ahora los parques, los jardines, hay mucho espacio para que los niños puedan tener, para los jardines y todo, entonces creo que tiene sus pros y sus contras el progreso de Cochabamba. Crecimiento urbano incluido, ¿no? Ahora, recuerdos de la escuela. Bueno, a ver, yo he estado durante toda mi época de colegio, desde que he llegado de La Paz, he estado en el colegio La Salle, en la calle Junín. O sea, la primaria y secundaria. Primaria y secundaria, sí, en el colegio La Salle. Pasábamos clases mañana y tarde, era bastante agobiante, pero bueno, ahí salí bachiller de la prestigiosa promoción que la conocemos como la G82, un grupo espectacular de gente muy profesional ahora, entonces he estado ahí. Después, cuando salí de bachiller, salí de colegio, entré a San Simón, no sabía mucho qué estudiar, no sabía qué hacer, empecé a estudiar economía, hice casi hasta la mitad de la carrera, hasta que por algunos amigos que los fui conociendo poco a poco, descubrí realmente qué era lo que me gustaba. Y empecé a ver todo lo que es la parte de comunicación. Recuerdo a un gran amigo que ya no está entre nosotros, el doctor Nelson Villarruel Romero, nuestro amigo el Loco Villarruel, como lo conocíamos, con mucho cariño. Periodista deportivo, ¿no? Hacía todo lo que era médico. Aparte de médico, hacía todo lo que era la parte de deportes y además tenía un conocimiento espectacular, ¿no? Entonces, él me escuchó hablar así en una reunión de amigos, me dijo, ¿no te gustaría venir para poder hablar y trabajar conmigo? Entonces, ahí fui las primeras veces que fui a su casa. Entonces, lo que él hacía era, me ponía una cámara y me daba todos los libretos de Transtel en ese entonces que se transmitía, ¿no es cierto? Entonces me decía, a ver, agarra y tienes que leer entonando, haciendo las pausas, y era días y días en su casa practicando. Entonces, de esa manera entré a la parte de comunicación, al manejo de equipos, me enseñó a manejar cámaras. Entonces, realmente fue mi primer maestro, mi querido amigo Loquito Villarruel, que siempre lo recuerdo con mucho cariño. Y bueno, después ya empecé a trabajar en otros medios de comunicación, y otra persona con la cual trabajé muchísimos años también y que, bueno, tampoco ya no está con nosotros, fue Patato Méndez, el Patato Papá. Entonces yo estaba trabajando muchos años con él y, bueno, después Canal 9, cuando se abrió Canal 9 Cochabambina de televisión, yo, como me gustaba un poco el arte, entré a estudiar, hice teatro, curso de teatro en el taller de teatro y audiovisual Cochabamba, que antes había. Entonces estudié 4 años ahí, egresé de ahí. Y ahí conocí a otro amigo que es Félix Sanabria, con el cual empezamos a hacer algunos cortitos, ¿no? Cosas cortitas en video, porque bueno, era lo que teníamos con un Betamax todavía en ese entonces y después con un VHS. Y empezamos a hacer cosas cortitas, y cuando nos fuimos a trabajar juntos al Canal 9, Cochabambina de televisión, entonces el director del canal, William Bloch Boneta, entonces vio las cosas que nosotros hacíamos, ¿no? O sea, extras. Entonces nos dijo, ya, me interesa y quiero que hagan lo mismo para el canal.
Entonces agarró, nos dio una cámara, nos dio una grabadora portátil, nos dijo, tomen, llévense y produzcan para el canal. Entonces empezamos a hacer recreaciones para el 27 de mayo, para el 23 de marzo, ese tipo de cosas. Empezamos a trabajar y de esa manera empecé a involucrarme en todo lo que es la parte de audiovisuales y hacer ficción. Y bueno, nos empezó a gustar y empezamos a hacer cortos que después los pasamos por el mismo canal. Y bueno, de esa manera ya definitivamente encontré lo que me gustaba, ¿no? Que eran los medios de comunicación y los audiovisuales. Homero, de modo que tú has acompañado la aparición de lo que se conoce como el boom de la televisión, del 82 para adelante. Sí, yo empecé a trabajar con René Villarruel en el Canal 11, en el canal universitario, porque era el único canal que había en Cochabamba. Después se abrió el Canal 9, Cochabambina de Televisión. Entonces nos invitaron a los que estaban trabajando en el Canal 11 para que vayamos a fundar el canal 9. Después se abrió Unitel. Bueno, nosotros seguíamos trabajando en el Canal 9, estuvimos trabajando muchos años. Y después se abrió ATV aquí en Cochabamba. Entonces a un grupo que estábamos del Canal 9 nos invitaron para que podamos ir y abrir el canal ATV aquí en Cochabamba. Entonces de ahí nos fuimos con Patato Méndez, nos fuimos con un grupo para poder trabajar y bueno, ahí estuvimos trabajando muchos años en ATV hasta que vi que necesitaba un poco más de espacio para poder trabajar de hacer lo que me gustaba, que era hacer audiovisuales. Entonces empecé a hacer algunos talleres y bueno, por situaciones de la vida me encontré con un gran amigo que ahora es un gran hermano, que es Tonchi Antesana, que tú ya lo conoces. Claro, Tonchi. Entonces de esa manera empecé a todo lo que es la parte de la comunicación y los audiovisuales, ¿no? Inicialmente, pero enfocado más en el ámbito televisivo. Más en el ámbito televisivo, o sea, solo estudiamos televisión, porque en un principio, digamos, hacer cine era prácticamente imposible. O sea, primero por los costos, porque todo era trabajar en celuloide, y era muy complicado, porque no había material, era demasiado costoso, no había equipos, no se podía acceder. Entonces, lo que nosotros hacíamos era trabajar haciendo audiovisuales, pero para la televisión. Entonces, trabajamos muchos años haciendo cosas para la televisión, porque, bueno, el cine era vetado y solamente era privilegio de unas cuantas personas, ¿no? Entonces, y después ya cuando entró el digital, entonces ya se hizo una democratización de lo que son los equipos y los accesos para lo que es el cine. Entonces de ahí ya empezamos a trabajar, ¿no? Entonces con Tonchi Antesana, por decirte, empezamos con una de las grandes teleseries de la televisión boliviana, que creo que ha sido la teleserie más exitosa que tuvo la televisión boliviana, que fue Oro Verde. Entonces, que se transmitió por una cadena nacional y fue realmente un éxito, ¿no? Fue un boom esa teleserie. Y después, a raíz de eso, ya en Santa Cruz, empezaron también a producir teleseries, ¿no es cierto? Tipo La Virgen de las Siete Calles, sí. Entonces hicieron varias cosas, pero se inició aquí en Cochabamba con, bueno, el libreto lo hizo Tonchi Antesana, la dirección era de Cecilia Travesí, actuaba Manolo Molina, Patricia Cáceres, Pablo Yaxich, entonces inclusive actuó un poco ahí en algunas escenas, incluso la mamá de Peter, que estaba todavía ahí, entonces ella actuó, entonces de esa manera empezamos a hacer lo que es la parte de audiovisuales y dijimos, bueno, esto es lo que nos gusta y empezamos a producir y producir y producir, pero básicamente para lo que era la televisión, ¿no? Porque era imposible poder acceder a material o a celuloide para hacer cine. Ahora, Oro Verde fue producido en el contexto del Chapare, ¿verdad? Sí. El tema de la coca. Era el tema de la coca. Era justo una época muy complicada con el tema de la coca porque, bueno, el Chapare era una tierra de nadie en ese entonces y de esa manera hablaron para poder hacer una teleserie de un contexto actual.
Y de ahí dijeron, bueno, entonces, bueno, haremos sobre la coca, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera Oro Verde nació. Y Tonchi, que hacía algunos libretos para algunos programas de televisión, le dijeron, bueno, ¿no te animas a hacer el guión, ¿no? el libreto? Dijo, bueno, a ver, intentaremos, o sea, porque en ese entonces no había gente que estuviera especializada. Claro. Entonces hizo el libreto, les gustó a la gente de la televisora, de la red, y de esa manera se desarrolló, ¿no? Eran 13 capítulos de 1 hora que se hicieron, y bueno, sobre todo este contexto del Chapare, sobre todo lo que es la drogadicción, la época de los jóvenes, y fue bueno tanto el éxito que después hicimos una segunda parte que se llamó Coca, ¿no? Entonces, igual, fueron 15 capítulos de 1 hora, entonces de esa manera, y ya después con el trato con la red, entonces nos dijo, nos gusta el material que están haciendo, se nos interesa, y entonces seguimos produciendo, ¿no? Hicimos Dos Caminos y varias otras teleseries para la televisión, ¿no? Homero, ¿y en qué circunstancias lo conoces a Tonchi Antesana? Bueno, como te comentaba, yo estaba pasando clases en el taller de teatro y audiovisual Cochabamba, y de ahí vi un anuncio que Sodecine, que era la Sociedad de Desarrollo del Cine, Sodecine, estaba dando un taller sobre cinematografía. Entonces, bueno, y a mí ya me interesaba todo lo que era la parte de audiovisual, porque estábamos trabajando con Félix Sanabria, que era una persona con la que hemos estado iniciando, y fui a pasar el taller. Y ese taller lo estaba dando justo Tonchi Antesana. Entonces, bueno, pasé el taller, entonces después de los talleres, después de las semanas, 2 semanas que fue el curso, entonces, bueno, me acerqué para hablar con él y le dije, bueno, mira, me interesa, me gusta, nosotros estamos haciendo en el canal, estamos produciendo material, estamos haciendo este tipo de cosas, entonces creo que estamos en el mismo camino. Entonces de ahí me dijo, bueno, sí, si les interesa, entonces podemos ver de hacer algunas cosas juntos, les voy a ir comentando para ver cómo podemos apoyarnos de manera mutua en el trabajo que estamos haciendo que nos interesa, y de esa manera empezamos a tener una relación y una amistad con él hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy que, bueno, seguimos con proyectos y seguimos trabajando. Homero, ¿y en aquel tiempo era posible producir cine? Hacer cine era muy difícil, o sea, solamente había unas 2, 3 personas que hacían en Bolivia cine, por lo que te comentaba, ¿no? Por los costos, primero de los equipos, que eran bastante costosos, y después el poder traer el material, o sea, que había que traer las latas, el material virgen, de todo lo que era el celuloide, hacer el trabajo y, digamos, hacer todas las grabaciones, pero tú recién podías ver el resultado después de 2 meses para ver si había salido bien o no, porque una vez que se terminaba de hacer el rodaje, se tenía que mandar las latas a la Argentina o a Chile para hacer el procesado, el revelado, y de ahí tenían que volver para que recién podamos revisar el material. Entonces era demasiado costoso, o sea, era prácticamente imposible poder acceder a esa tecnología, y es por eso que solo eran muy pocos los que hacían, y prácticamente solo en La Paz, ¿no es cierto? Entonces, Cochabamba, Santa Cruz, nos dedicamos a hacer lo que era la parte de audiovisual en video para poder trabajar. Entonces empezamos desde lo que era los VHS y trabajar con unas editoritas VHS, hasta que llegó después el Umatic, y ya nos alivió para poder tener las dos máquinas, poder tener nuestro RM para poder hacer los cortes, y teníamos que darnos algunas mañas, si vale el término, para poder montar sonido, porque solamente teníamos 2 canales, entonces queríamos meter más canales, entonces teníamos que hacer nuevas ediciones encima para poder sacar mezclas de audio. Entonces había que darse modos para poder trabajar, ¿no? Entonces,
pero que creo que ha sido la mejor escuela que hemos podido tener, porque hemos aprendido a poder racionalizar el material, ¿no es cierto? O sea, teníamos una casetera portátil que duraba 20 minutos el cassette Matic. Matic, claro. Entonces teníamos que hacer unas pruebas y teníamos que trabajar muy bien cómo eran los tiros de cámara, cómo íbamos a trabajar para poder grabar exactamente lo necesario y que lo que hemos grabado pueda salir bien. Porque no era agarrar y disparar y grabar horas y de ahí escoger, o sea, claro, no había esa posibilidad. Entonces creo que ha sido eso una muy buena escuela para poder tener un rigor de todo lo que es el trabajo cinematográfico para que pueda tener una excelencia en lo que son los resultados. En tu caso, Homero, ¿cuál fue la función tuya en la producción de las series televisivas y la de cine también? Inicialmente, como todos, empezamos jalando cables, que hay que empezar. Muchos de las nuevas generaciones dicen, no, que no es. Pero empezamos eso, claro, o sea, claro, todos los de la generación anterior hemos empezado jalando cables, viendo. Y después fui asistente de cámara y me tocó después hacer la parte ya de la edición y los montajes, ¿no? O sea, todo lo que era la parte de edición. Entonces ya me empecé a especializar en lo que es la edición y bueno, desde esa época hasta ahora es una de mis especialidades, ¿no? Hacer el montaje, hacer la edición y poco a poco todo lo que es la parte de producción, ¿no? Entonces ya empecé a trabajar haciendo la producción de las teleseries y entonces ya definitivamente empecé a trabajar en todo lo que era la producción y lo que es la postproducción y la edición y el montaje, ¿no? ¿Han podido medir un poco el impacto del público una vez difundido por los canales de televisión? A ver, cuando estábamos exhibiendo uno de los últimos capítulos de Oro Verde, bueno, nos llamaron a una reunión en La Paz para poder ver y qué otros proyectos más podríamos hacer. Entonces, bueno, estuvimos en La Paz y bueno, estuvimos con Tonchi, nos subimos a un taxi para poder trasladarnos de un lugar a otro y entonces el auto empezó a ir muy rápido por las diferentes calles, todo. Entonces le dijimos, maestrito, por favor, vamos a tener un accidente, o sea, vaya con más calma. Y él nos dijo, no, van a disculpar, pero yo tengo que llegar rápido a mi casa porque hoy día es el último capítulo de Oro Verde y tengo que llegar a ver, porque si no veo en mi casa me van a hacer el escándalo, el lío, porque todos nos sentamos alrededor de la televisión para ver la teleserie, entonces tengo que estar en mi casa sí o sí para ver el último capítulo. Entonces, de esa manera nosotros vimos que había muy buena aceptación del público, había muy buen comentario y, bueno, la red por la cual se estaba transmitiendo, o sea, estaban muy satisfechos con el trabajo que se había realizado y de esa manera estuvimos casi como unos 5 años más después trabajando con la misma red, produciendo material, produciendo teleseries para ellos, para que se puedan difundir a través de esa red nacional, ¿no? Con Tonchi has tenido la oportunidad de producir otras series también. Dos Caminos habías dicho hace rato. Sí, bueno, o sea, hicimos todo lo que es Coca, que era la segunda parte de Oro Verde. Después hicimos Dos Caminos, que es una historia sobre los chipayas y sobre la época de los golpes de Estado también, que lo habíamos trabajado. Hicimos Nuestro Bosquecillo, un cortito para los niños sobre todo lo que es el tema ecológico. Trabajamos haciendo la primera versión de un videofilm que le llamamos, porque ya no era teleserie, sino era 1 hora y media, era como una película en video, que fue Viernes de Soltero, ahí con Edgar Vargas, uno de los grandes actores que teníamos. Humorista, entonces, ¿no? Que después estuvo en Tralala. Sí, después, bueno, era el popular Jacinto de las publicidades, entonces don Edgar Vargas, una gran persona.
entonces Lucho Bredo, Hinojosa. Entonces, se trabajó de esa manera con varios de los personajes que eran muy conocidos en ese entonces, actores muy conocidos que estuvieron trabajando en esta teleserie, ¿no? Entonces, esa fue esa ya la exhibimos como si fuera una película, pero en video, ¿no? Entonces, teníamos algunas salas donde íbamos con nuestra proyectora de video para poder exhibir ya tipo película, ¿no es cierto? Entonces, porque duraba solo 1 hora y media. Entonces, de esa manera fuimos trabajando y dejamos de hacer ya lo que eran las teleseries, o sea, de varios capítulos, y nos dedicamos a hacer cosas más concretas como videofilms de 1 hora y media de duración aproximadamente, ¿no? Y después, bueno, ya vino todo lo que es la digitalización, y entonces dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad y ahora sí hacemos cine para las pantallas. Iba un poco por esa vía mi curiosidad. Has tenido que trabajar con Beta, con VHS, con Numatic y ahora lo digital. Y ahora lo digital. ¿Cómo sientes que ha habido ese cambio para tu actividad productiva? Bueno, nos ha facilitado gran parte de todo lo que es el trabajo, porque en una época cuando teníamos que inclusive poner generador de caracteres, hacer los títulos, o sea, teníamos que darnos modos, ¿no es cierto? Entonces teníamos que poner nuestra cámara, teníamos que poner en un vidrio, teníamos que poner las letras, dibujar y hacerlo parar para que puedan circular, para que de alguna manera podamos tener generador de caracteres o podamos titular algo, porque no había, ¿no? Entonces después empezaron a llegar las primeras máquinas para poder hacer todo lo que era transiciones. Básicamente era solo transiciones, ¿no es cierto? Era wipes, fundidos y poner unas letras básicas, que era la Amiga, que era la primera máquina que empezó a llegar aquí a Cochabamba, y con eso ya se empezó a hacer algunos fundidos, algún material, todo que antes era prácticamente imposible, ¿no? Antes de que tengamos algo digital. Entonces, y ahora con ya la nueva tecnología, entonces ya se nos ha facilitado muchísimo, muchísimo el trabajo en cuestión de lo que es, digamos, lograr algunas escenas que antes eran prácticamente imposibles, ¿no? Pero, como te mencionaba, nosotros, al tener la vieja escuela, si vale el término, entonces seguimos nosotros manteniendo lo que es el rigor de lo que es la producción, ¿no es cierto? O sea, planificamos todo muy bien, todo lo que son las escenas, los ángulos, las posiciones de las cámaras, las luces, cómo van a ir y todo, para que el trabajo pueda salir, ¿no? Entonces, no trabajamos, ponemos una cámara y vemos que sale y después, bueno, se recupera lo que se recupere después de 2 horas de grabación, por lo menos 10 minutos se puede recuperar. Bueno, no trabajamos de esa manera, sino que trabajamos midiendo todo lo que es el trabajo específico de cada una de las áreas, ¿no? Ahora, con la digitalización, ¿todavía sigues continuando en la producción televisiva? Estamos trabajando, haciendo algún material para la producción televisiva todavía. Estamos trabajando con lo que es el PRESEC para todo lo que es la parte de material, y estamos apoyando ahora a todo lo que es la Comisión Bicentenario para poder trabajar y hacer material audiovisual para todo lo que es, ahora que estamos ya los 200 años sí, de la gesta libertaria. Entonces estamos trabajando no tanto ya para lo que es la televisión, o sea, hemos disminuido un poco, sí trabajamos para todo lo que son las redes sociales y todo eso, y bueno, nuestro fuerte sigue siendo lo que es la parte del cine, ¿no? Ajá. Habías señalado hace rato PRESEC. ¿Qué quiere decir la sigla PRESEC? PRESEC, bueno, PRESEC es el sindicato de la prensa corporativa y cultural. Ajá. Entonces se ha formado un equipo, un grupo de gente que se especializa en lo que es la cobertura y el trabajo de medios, especialmente de todo lo que son las empresas y la parte cultural, ¿no es cierto? Entonces, ya estoy, bueno, ya el sindicato ya tiene como 2 años.
Estoy 2 meses, recién un mes, estoy ahora ya como secretario ejecutivo del sindicato. Estamos afiliados a la Federación de la Prensa de Cochabamba y también somos parte de lo que es la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa de Bolivia. O sea, yo estoy como secretario de comunicación de la Confederación Nacional de la Prensa. Entonces, estamos trabajando y apoyando en todo lo que son las actividades de las empresas y el ámbito cultural, que es la parte que me gusta, que es la parte que me siento más cómodo. Entonces, trabajamos solo con eso, ¿no? O sea, no trabajamos con noticias mediáticas, ¿no? De política, nada de eso, sino netamente todo lo que es la parte empresarial y cultural, ¿no? Entonces, estamos apoyando con eso, trabajando para los medios y más para las redes sociales, ¿no? Ajá. ¿Y quiénes integran Presec? Bueno, tenemos 45 afiliados en este momento, que son gente que tiene medios que están en las redes sociales o algunos que trabajan, digamos, dentro de algunos medios tradicionales, ¿no es cierto? Como la televisión o el periódico, entonces que están dentro de lo que es el sindicato, ¿no? Que se han afiliado para poder trabajar y estar con nosotros para lo que significa este tipo de actividades y cobertura, ¿no? Entonces, estamos, como te digo, como 45 personas que son parte del sindicato. Ahora, ¿qué actividades desarrollan en Presec? Bueno, estamos con lo que es el apoyo a todo lo que es la parte del arte y la cultura. Hemos estado trabajando con todo lo que es la parte de difundir material de actividades sobre gastronomía, cultura, teatro, danza, música. Estamos apoyando mucho todo lo que es la parte de la música, música clásica, que a veces muy pocos medios les dan espacio a lo que es la música clásica. Entonces estamos trabajando nosotros apoyando a lo que es la Orquesta Filarmónica de Bolivia. Entonces trabajamos con ellos haciendo material, trabajando, produciendo videos para lo que es este tipo de música, que tiene gran público, o sea, tiene mucha acogida, pero que lamentablemente en los medios a veces no tienen los espacios para poder difundir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estamos trabajando con eso. Se ha trabajado en la anterior gestión, cuando estaba María Isabel Valderrama, que era la anterior ejecutiva, se ha trabajado apoyando a todo lo que son algunas actividades, por ejemplo, del Consulado del Perú, de un intercambio de lo que es cultura y gastronomía, que se está trabajando mucho. Entonces, de esa manera se va desarrollando todo lo que son las actividades del Presec, ¿no? Hace rato habías dicho que estudiaste teatro. Sí. ¿Cómo el teatro te ha ayudado a vincularte en la producción televisiva, pero también en esta cobertura que hacen del tema cultural? Sí, bueno, he estudiado 4 años, como te mencionaba, en el taller de teatro y audiovisuales Cochabamba, que era dependiente del Instituto Boliviano de Cultura. Teníamos unos grandes maestros ahí, Charlie Rimaza, que era uno de nuestros docentes, que nos daba dirección y además, como él era arquitecto, entonces también nos daba todo lo que era la parte de manejo de escenografías, el poder trabajar durante todos esos espacios. Antonio Sánchez Carranza, que nos daba todo lo que era la parte de expresión corporal. Entonces, eso me ha ayudado muchísimo porque fue una preparación para lo que ha sido el trabajo de lo que es audiovisuales, ¿no? Entonces, ahí hicimos una miniserie, eran solo 4 capítulos de media hora, que era Martina en balada corta. Entonces hicimos ese trabajo y se volvió muy popular la serie a través de un videoclip que hicimos con Ana Cristina Céspedes, justamente con este tema. Entonces se volvió muy, muy popular esta teleserie, y el trabajo de preparación actoral que tuvimos ahí en el taller de teatro, o sea, me sirvió para de alguna manera empezar a trabajar en lo que es la parte de los audiovisuales. Entonces,
porque ya teníamos una preparación, entonces habíamos visto todo lo que era el manejo de escenario, la preparación de las escenografías, cómo podíamos ambientar, la parte de logística y todo. Entonces fue una de mis primeras experiencias antes de entrar a lo que es la parte de audiovisuales, y de esa manera, bueno, empezamos ya con algo de base en lo que era la parte de audiovisuales, ¿no es cierto? Y bueno, a través de eso, una de nuestros docentes, doña Fernanda Sanginés, por ejemplo, que era la parte de actuación, de interpretación, que nos agarraba y nos daba los recursos que nosotros podíamos utilizar para poder interpretar nuestros personajes. Eduardo Arévalo Tineo, que era uno de nuestros docentes, que sigue trabajando ahora todavía en la radio, con el cual participamos en el Festival de Teatro de Bolsillo, porque una de mis compañeras de teatro era Jenny Serrano. Ajá. Entonces estudié yo con Jenny Serrano, entonces con ella hicimos varias obras de teatro, y bueno, después hicimos algo con la gente del Tralala también, organizamos un pequeño grupo de teatro para hacer teatro, que al final no funcionó y se disolvió, pero bueno, de esa manera empezamos a trabajar y empezamos a tener los contactos con lo que era la gente que más o menos de alguna manera le gustaba lo que es la parte artística, y de ahí ya definitivamente nos dedicamos de lleno a lo que es el audiovisual, aunque bueno, extraño siempre volver a un escenario, volver a las tablas y volver al teatro. Alguna vez lo haré. Ahora todo pasa por redes sociales. Sí. ¿Cómo va el trabajo de producción para las redes sociales? Es un trabajo bastante complicado porque cambia constantemente, o sea, los gustos, las estéticas, porque como está más enfocado a lo que es la parte joven, entonces los gustos cambian muy, muy rápido. Entonces hay que estar en constante cambio, adecuándonos a lo que son los gustos, las estéticas, los colores, los tiempos de los jóvenes, porque si bien antes hacíamos unas cosas que duraban media hora para pasarlas por televisión, ahora empezamos a tener que hacer material que dure 1 minuto, 2 minutos, hacer pequeños spots en realidad, para pasar por lo que son las redes sociales, porque la gente ya no ve más tiempo de eso, o sea, claro, nos están scrolleando ahí y nos pasan rápido si no les interesa. Entonces tenemos que estar atentos a lo que son los nuevos gustos, las nuevas tendencias para poder seguir trabajando, pero es un desafío que hay que asumirlo y hay que seguir trabajando para poder llegar con el mensaje que queremos al público objetivo al cual estamos buscando. Homero, a lo largo de todo este trabajo, ¿qué reconocimientos has logrado recibir de parte de las instituciones y también de la sociedad por el trabajo y la actividad que has desarrollado a lo largo de tantos años? Bueno, gracias a Dios he tenido el privilegio de poder recibir varios reconocimientos de varias instituciones, de la Universidad de San Simón, por varios talleres y cursos que dimos allí en San Simón. Entonces logramos tener varios reconocimientos que nos dieron. En Santa Cruz, uno de los festivales más grandes que es el FENAVIT, que hasta ahora existe, sí. También fuimos invitados para poder participar, para poder dar charlas y ser jurados. Un festival que había en Santa Cruz también, que era uno de los más grandes que había en Bolivia, que lamentablemente ya no está, que era el Festival Iberoamericano de Cine de Santa Cruz, donde llegaron grandes personajes, porque inclusive llegó Raquel Welch para una de las versiones. Entonces fui invitado en casi todas las versiones como panelista invitado para poder disertar, para poder dar charlas, como jurado también de algunos de los concursos. Entonces eso me posibilitó de poder tener varios reconocimientos en Oruro, en el Festival de Diablo de Oro también de Oruro, pero aquí del colectivo Mujeres de Fuego también varios reconocimientos por el apoyo que les prestamos haciendo trabajos y material audiovisual para ellos. Y bueno, los 2 reconocimientos más grandes desde la Asamblea Legislativa Plurinacional,
Uno, por el trabajo de una película, que creo que es una de las películas más premiadas del cine boliviano, y que, bueno, ya se ha vuelto como una película de culto, que es El Cementerio de los Elefantes. Entonces nos dieron un reconocimiento, y otro reconocimiento igual de la Asamblea Legislativa Plurinacional por una película que hicimos en Oruro, que es Los Jucus, por el Metal del Diablo, una película que le hicimos justamente con varias personas de la Universidad de San Simón. Entonces, igual, la Asamblea Legislativa nos dio un reconocimiento. Entonces, son los dos grandes reconocimientos que me proporcionó el Estado por el trabajo que he desarrollado en lo que es la parte del cine en Bolivia. Homero, ¿cuán satisfecho estás de haber desplegado toda esta actividad? La verdad, estoy muy contento. O sea, no pensé llegar a donde he llegado con lo que son los trabajos, y que el público pueda reconocer el trabajo que hemos realizado. O sea, si tú hablas con la gente de la calle, o sea, con los estudiantes de comunicación, con cualquier persona, o sea, les preguntas, ¿y quién es Homero Rodas? Nadie sabe quién es Homero Rodas. Pero si les dices, ¿tú has visto esta película? Han visto, la han escuchado hablar. Entonces saben de la película, conocen que les gusta y la recomiendan. Entonces, más de que sepan quién soy, o sea, lo que a mí me llena de satisfacción es que el trabajo que he realizado es un trabajo que se reconoce y que la gente sabe, que la gente lo disfruta, que la gente habla de ese trabajo. Y porque la gente que estamos detrás de cámaras, que hacemos producción, que hacemos el montaje, o sea, no estamos, no aparecemos. Aunque siempre nosotros, conjuntamente con Tonchi, en todas las películas que hemos hecho, siempre aparecemos. Siempre aparecemos por ahí dando vueltas, y aparecemos en cámara, siempre hacemos un pequeño videíto ahí de lo que estamos nosotros ahí. Pero, digamos, la gente no nos reconoce, ¿no es cierto? O sea, pero sí estoy muy satisfecho con el trabajo que sí he logrado, por el reconocimiento que tiene el trabajo que hemos desarrollado. Homero, ya para acabar la entrevista, de aquí para adelante, ¿qué queda todavía por hacer? Espero que mucho, espero que mucho. Estamos ahora con algunos proyectos. Ayer acabo de presentar mi postulación para el Fondo del Bicentenario. O sea, se ha hecho una convocatoria abierta para que se puedan presentar proyectos de audiovisual para películas de segunda obra en adelante. Entonces, nosotros tenemos un proyecto. Bueno, tenemos varios proyectos con Tonchi Antesana. Yo tengo varios proyectos personales, pero bueno, tenemos un proyecto con Tonchi Antesana que ya más o menos está como unos 5 años que ya la tenemos en carpeta, que justamente ayer ya lo he presentado. Hoy día se cierra, esta noche a las 12 de la noche se cierra el plazo para la convocatoria, pero ya, bueno, logré terminar todos los papeles y lo presenté ya ayer. Esperemos que podamos recibir este apoyo de parte del Estado para lo que es este financiamiento. Entonces estamos trabajando con una producción que se llama La Santa de la Calle. Está basado en un libro de mi tocayo, que es Homero Carballo. El libro se llama Santo Vituperio. Es un libro bastante exitoso, ya va por su 13ª edición, creo, una cosa así. Entonces es el crimen que cambió la fe de un pueblo. Cuenta el asesinato de una joven prostituta, y que cómo a raíz de este asesinato se van creando todo lo que son los mitos urbanos, las leyendas urbanas. El imaginario colectivo empieza a trabajar y fluir, y la gente dice, bueno, pero si bien era una mujer de la calle, una prostituta, pero resulta que hace milagros. O sea, cuando tú le pides algo, ella hace milagros. Entonces le empiezan a llevar flores, le empiezan a llevar velas, y empieza a cundir todo lo que es la parte de la noticia, los medios y la Iglesia Católica, y todos se involucran
para tratar de averiguar qué es lo que está pasando con esta histeria colectiva que hay de lo que es esto, ¿no? Y es muy popular en Latinoamérica, ¿no? Porque vemos aquí en Cochabamba, tenemos muchos ejemplos de este caso. Entonces, es el nuevo proyecto que lo estamos trabajando y que, bueno, esperemos de que este año podamos ya hacerlo realidad y poder grabar. Esperamos de que si sale el fondo, ya en mediados de mayo empezar el rodaje, que lo vamos a hacer entre Samaipata, Santa Cruz y algunas cosas en Cochabamba, para que en febrero del siguiente año podamos ya estar estrenando la película y esperemos de que pueda tener la misma aceptación que ha tenido las últimas películas que hemos hecho, ¿no? Como El cementerio de los elefantes o Boquerón, ¿no? Entonces, que son películas con mucha aceptación. Entonces, bueno, esperemos que si lo estamos trabajando de una manera muy detallada, muy cuidadosa, para que pueda llegar al público y pueda tener la aceptación de todo lo que es la gente que va a ver cine en nuestro país. O sea que hay mucho por hacer todavía. Tenemos mucho por hacer porque tenemos otros proyectos, tenemos varios guiones listos ya para poder empezar a trabajar, pero es muy, muy complicado porque no tenemos nosotros apoyo del Estado, no apoya. Bueno, ahora a través de este fondo sí se están dando posibilidades, pero después todas las otras películas las hemos hecho con apoyo propio, o sea, solo nosotros hemos financiado lo que son los proyectos, las películas, porque, bueno, no tenemos. Esperemos de que se pueda de una vez resolver el asunto de la ley del cine, que pueda salir el reglamento de la ley y que podamos tener fondos que realmente apoyen el cine en nuestro país, ¿no? Homero, quiero agradecerte por haber participado en el programa Memorias que Perduran. Tu despedida del público que verá el programa. Nuevamente agradecerte por la invitación, es un gusto poder estar aquí y bueno, solo pedir a la gente que apoye el cine nacional, no a la piratería, apoyen el cine nacional, apoyen las producciones, tenemos grandes películas, tenemos grandes actores, directores, guionistas, técnicos, entonces apoyemos el trabajo que ellos están desarrollando y es lo que nosotros podemos hacer por ustedes y queremos que ustedes también nos apoyen asistiendo a las salas y consumiendo lo que es lo nuestro, viendo nuestras realidades, viendo nuestras historias, consumiendo nuestras historias y consumiendo el cine boliviano. Homero, quiero agradecerte por haber participado del programa Memorias que Perduran, pero además de compartir esta semblanza de vida que para muchos, por cierto, no es muy conocido, ¿no? Como tú habías manifestado, no salen en las pantallas porque están detrás de cámaras desarrollando actividades que finalmente darán un producto visual. Pero el trabajo que José Homero Rodas Romero ha logrado desarrollar a lo largo de tantos años es un aporte a la producción televisiva, a la producción del cine, pero además el trabajo que él está desarrollando en el ámbito de la prensa, principalmente haciendo cobertura de aquellos hechos culturales que no necesariamente son noticias de cada día. Yo creo que ahí hay un aporte interesante de este grupo de personas que se han denominado como PRESEC. Nos ha hablado de 44 personas que están trabajando un poco en esa perspectiva de recuperar el arte, la música, la cultura, que son manifestaciones que se dan en el contexto cochabambino, en el contexto boliviano, y que el grupo no está al margen de todas las actividades que se van desarrollando a lo largo del tiempo. Todavía hay tareas pendientes, desafíos que cumplir en el tema de la producción audiovisual y que ojalá esos aportes tengan el apoyo del Estado y que nosotros como público también sepamos valorar la producción televisiva, la producción de cine, que por cierto no es fácil porque no hay financiamiento que permita desarrollar actividades
con soltura, esfuerzo y dedicación. Pero bueno, el aporte de Homero Rodas va un poco en esa perspectiva, de proponer productos comunicacionales que contribuyan a recuperar el arte, la historia, la cultura, manifestaciones que se dan en todo el contexto cochabambino y el contexto boliviano. A tiempo de agradecer a Homero Rodas por haber participado del programa Memorias que Perduran, aprovecho el momento para despedirme de ustedes e invitarles a que sigan viendo el programa Memorias que Perduran. Ha sido grato estar con ustedes. Hasta pronto.